compartiendo. Ok, entonces bueno, primero pues darte la bienvenida, gracias por estar aquí. Hemos disfrutado el libro, hemos disfrutado la verdad. El libro yo pues lo descubrí gracias a las redes sociales. Y pues se hizo eco cuando hiciste esto del crowdfunding y yo empecé a darte seguimiento, a ver cómo es esto y estuve pues, estaba un poquito testarudo, digamos, que le damos a María Rey, le damos el papel y tinta a María Rey, hasta que un día llegamos a un punto de que, ok, ¿qué leemos? Y yo, le damos papel y tinta a María Rey, ok, vamos a leer el libro que tanto dice uno que leamos. Oye, qué bien, pues muchísimas gracias por ahí, por proponerlo y... Entonces, pues bueno, una de las primeras preguntas es, ¿qué hizo que te nacieran las ganas de escribir? ¿Fue la carrera de periodismo que te inspiró o había algo en tu corazón antes que te decía que tenías que intentar escribir? Pues bueno, antes de nada, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar con todos vosotros hablando de papel y tinta. Y bueno, las ganas de escribir me surgieron de bien pequeñita. Yo cuando, no sé, a lo mejor tenía 10 años, 8, hacía pues me dio por hacer pequeñas rimas, poesías y demás, que ponía pues en mis cuadernos o en la agenda del colegio. Y después me acuerdo que cuando tenía 12 años fue el momento en el que ya empecé a escribir historias más largas. Fue cuando en verano me acababa de terminar una novela y pensé, uy, yo quiero hacer también esto, ¿no? Yo quiero crear personajes, historias, entonces me lancé y a partir de ahí, cada verano más o menos, bueno, pues una de mis grandes aficiones era, bueno, pues sentarme a escribir y bueno, iba haciendo pues cada verano una historia más larga que claro, conforme fui creciendo, ¿no? Y fui cumpliendo años y aprendiendo, pues se fueron haciendo un poquito más complejas siempre dentro, ¿no? de la edad que tenía en ese momento. Y yo justamente estudié periodismo precisamente bueno, pues por mi interés, ¿no? En seguir desarrollando toda esa parte de redacción, también la profesión periodística me llamaba la atención, ¿no? Por muchos motivos. Y bueno, al final en la propia carrera también fui tomando contacto con otras disciplinas que luego he podido aplicar en las novelas. Por ejemplo, pues toda la investigación, consulta de fuentes que se traduce en lo que es la documentación, ¿no? De las novelas. Entonces, digamos que ha sido la carrera también una forma, bueno, pues de aprender, de meter en la mochila, ¿no? Más conocimientos o, bueno, diferentes herramientas que después pues me han llevado a fusionar mis dos grandes pasiones, ¿no? Que son la historia y por otra parte pues la escritura de ficción, vamos, la escritura en sí misma. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues aquí siguiente pregunta es, ¿cuál fue el proceso que seguiste para escribir papel y tinta? O sea, básicamente, ¿cómo fue que se te ocurrió la idea? Pues el origen, ¿no? De papel y tinta, yo en ese momento estaba estaba cursando mis estudios de posgrado, mi máster en comunicación y yo recuerdo, bueno, en mi familia tenemos, bueno, pues figuras, ¿no? En el caso de mi tatarabuelo, de mi tío bisabuelo y de mi propio bisabuelo, ellos fueron periodistas algunos, pero vamos, todos en común fueron libretistas de zarzuela, que bueno, pues aquí en Madrid, ¿no? Tuvo su gran momento a finales del siglo XIX, principios del XX, bueno, mediados a lo que fue casi la primera mitad del siglo XX. Y bueno, mi abuela pues siempre como que nos ha querido inculcar, ¿no? A los nietos de decir, bueno, leer, ¿no? sobre la familia y sobre, pues bueno, pues sobre estas personas, ¿no? Destacadas en el mundo de las letras y del mundo de la zarzuela y tal, que bueno, pues es algo que al final pues bueno, en cada familia, ¿no? Pues puedes ir buscando y mantener un poco, pues un mínimo de recuerdo, ¿no? Y entonces mi abuela me dio una biografía de mi tatarabuelo, en la que, bueno, pues que hablaba de, bueno, pues de cómo había también, se había adentrado, ¿no? En los círculos intelectuales y de los hombres de letras, ¿no? de Madrid, y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Sentí mucha vinculación, que yo ya es algo que ya sabía, con estos antepasados míos, pero apareció una pregunta en mi cabeza, dije, bueno, si yo hubiera vivido en el mismo momento que mi tatarabuelo, pero claro, hubiera sido yo, hubiera sido mujer,
qué posibilidades hubiera tenido de vivir las mismas cosas que vivió, ¿no? Entonces empecé a darle vueltas, como os decía, yo estaba haciendo mi máster, estaba pues en otra cosa, ¿no? Pero empecé como a darle vueltas y digo, bueno, aquí yo creo que hay una pregunta que responder, ¿no? Entonces me puse a investigar sobre la época, decidí, bueno, pues centrarme en el Madrid de principios del siglo XX, en las primeras mujeres periodistas que había en España en ese momento, y bueno, fui poco a poco tejiendo lo que luego fue, o ha sido Papel y Tinta, ¿no? Entonces, bueno, pues después de meses de documentación y demás, me lancé a escribir la novela, y así poco a poco, pues también con el apoyo de la documentación, pues fui construyendo toda la historia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí, ahora, bueno, nos respondiste una pregunta que hicieron, que vas a ver más adelante, pero bueno. Sí. Aquí tengo a Ana Lucía King, que te quiere hacer una pregunta. Hola María, mucho gusto. Gracias por compartir con nosotros. Disfruté bastante el libro, así que muchísimas gracias. Mi pregunta es, una vez que publicaste el libro, que terminó toda la parte creativa, de edición, etcétera, ¿tuviste la oportunidad de leerlo completo, ya con ojos de lectora? Y de ser así, ¿hubo algo que te haya sorprendido? Bueno, un placer, Ana Lucía, mil gracias por leerme y por tu pregunta. La verdad es que, si os soy sincera, bueno, cuando estás trabajando en una novela, claro, te lees la novela 500 veces, ¿no? Y cuando ya se publica, y sobre todo la primera, hay un pavor absoluto a decir, a ver si hay alguna cosa, en alguna erratilla, ¿no? Que se me ha escapado, y te da como angustia, ¿no? Entonces es verdad que yo la novela, hombre, en cuanto a lo que es el contenido final, me lo he leído muchas veces, pero ya en papel me he leído trozos, pero entera no me la he vuelto a leer. Es como, me ha pasado igual con la segunda, ¿no? Es como cierras de alguna manera capítulo y dices, bueno, ya es de los lectores, ¿no? Y también esa cosa de decir, ay, como que te da un poquito como no sé, de cosa, ¿no? El decir, te reencuentras, ¿no?, con tu historia, pero ya en formato libro, que es una cosa que a mí todavía me cuesta asimilar, y yo soy muy perfeccionista, y es como, bueno, pues ese pavor, ¿no?, a decir, ay, me voy a encontrar alguna errata o algo, que luego, bueno, pues si hay, pues ya te enteras, ¿no? Si hay alguna erratilla, pero bueno, la intención siempre es que no haya, pero bueno, alguna cosita siempre se nos puede escapar de a mí, al equipo de la editorial y demás, pero ya te digo, entero después de haber sido publicado no me lo he leído, me he leído partes, porque además muchas veces, pues eso, para presentaciones o para actividades relacionadas con el libro, bueno, pues a lo mejor selecciono, ¿no?, algunos párrafos y demás que me gusta compartir, y entonces sí que me lo he ido retrabajando, y además que, bueno, pues cualquier cosa relacionada con papel y tinta trabajo mucho con el libro, pero entero no. Muchas gracias. A ti. Bueno, aquí tengo una pregunta de Omar Savillón, no pudo estar aquí con nosotros. Dice, siendo una autora con un aire nuevo, que por su éxito es inevitable la comparación con otros autores de larga trayectoria en el género de novela histórica, ¿te sientes identificada en un género específico o ves la oportunidad de crear historias que vayan más allá de un género determinado? Bueno, yo sí que es verdad que, bueno, por las propias características, ¿no?, de las novelas que escribo, sí que creo que tienen muchos elementos en común con lo que es el género de la novela histórica. Es verdad que después, es algo que he descubierto después de publicar la novela, que cuando tomas contacto con las librerías, ¿no?, y al final cada librero tiene su manera muchas veces de clasificar, ¿no? A veces es labor un poco artesanal de la librería más pequeña, y luego en las librerías grandes, pues me imagino que responden pues a criterios un poco, bueno, pues más amplios, ¿no?, más genéricos, más estandarizados. Entonces muchas veces es complicado, ¿no? Lo de las etiquetas es como que nos persigue. Yo ya te digo, si tuviera que cogerme alguna etiqueta sería novela histórica, por eso, bueno, pues al final bueno, pues que escribir ficción, ¿no?, dentro de una ambientación histórica con una documentación que intenta ser lo más fidedigna posible, ¿no?, y que intentar que esté cuidada. Entonces digamos que esa sería la más ajustada en mi caso, yo creo, pero bueno, al final las novelas es algo tan vivo, ¿no?, en el que además confluyen tantísimos tipos de trama que es un poco complicado, pero bueno, digamos que esa sería mi etiqueta. Ok, gracias María. Solo para aclarar una cosa, para que todos nos quedemos como,
el apellido de María, nosotros hemos estado diciendo María Rey, así tal como se lee, pero es un apellido valenciano, catalán, ¿verdad? Sí, Se pronuncia María Reich, así. Rech, exactamente. Rech, así, María Rech. Sí. Rech, sí, es que se pronuncia la IG en catalán, valenciano y me imagino que en mallorquín es como un sonido ch, entonces es Rech, igual que Roch. Es una peculiaridad. Aquí en España, en general, la gente no, claro, como es algo tan de una región concreta, no todo el mundo lo sabe pronunciar. Bueno, gracias María. Bueno, ahora tengo una pregunta de Isbela Pavón, que está fascinada con la portada de tus libros. Buen día, María. Muchas gracias por compartir con nosotros. Yo fascinada porque uno de mis géneros favoritos es la ficción histórica y eso sí que me mandaste no sé cuántas horas o minutos a estar investigando, ¿verdad? Porque quería saber qué tanto era real y qué tanto era parte de la ficción, pero muchas gracias. Yo estoy fascinada con las portadas, ¿sabe? Ya descargué, porque no ha venido a Honduras el segundo de tus libros, pero sí lo compré y entonces me fascina. En el electrónico me fascinan tus portadas, me encanta ese tono sepia que tiene y las remembranzas que nos hace ver. Entonces quisiera saber, he estado leyendo son diseñadas por Penguin, pero obviamente pues tú como escritora tienes mucho que ver en esto, ¿no? Entonces, sí, ¿en qué se han inspirado? Si hay, porque son muy parecidas, o sea, el arte, todo me gusta mucho. Entonces eso, quería saber. Pues ¿En qué se muchísimas habían gracias. inspirado para hacerlas? Pues muchísimas gracias por tus palabras, que vamos, siempre es un gustazo, ¿no? Que esa primera toma de contacto con los libros guste, ¿no? Y que hayas conectado con las portadas. Pues como bien decías, las dos portadas, detrás está el equipo de Penguin, no ha sido el mismo diseñador el que las ha hecho. En el caso de Papel y Tinta, es una diseñadora que además tuve la oportunidad de conocer en Sant Jordi de 2019. Y creo que la segunda es Carlos Pamplona, el diseñador, el que también es del equipo de Penguin. Y bueno, en ambos casos es verdad que se ha apostado por un tipo de portada que es bastante común en la ficción histórica o el género de novela histórica. Digamos que también este tipo, digamos, de novela de ficción histórica, además con protagonistas femeninas, ¿no? Se está, bueno, pues apostando mucho por esa figura, ¿no? Central de una mujer y después un fondo que evoca nostalgia, ¿no? Que de alguna manera nos hace mirar al pasado. En el caso de Papel y Tinta yo tenía, bueno, de alguna manera pues una idea, pero es cierto que intervine menos, pero fue como una opción en la que además estuvo todo el mundo de acuerdo. Normalmente en las editoriales, bueno, pues hay diferentes, claro, departamentos, ¿no? Pues entra en juego pues diseño, los comerciales, marketing y demás. Bueno, pues con Papel y Tinta la verdad que solamente hubo una opción de portada. Y de entrada todo el mundo se puso de acuerdo. Me acuerdo cuando me la pasaron que fue como impresionante, ¿no? El decir, bueno, que mi historia, ¿no? Tiene esta portada, va a ser un libro y esta va a ser como su carta de presentación. Y ya te digo, fue un poco dicho y hecho. En el caso de Una promesa de juventud es verdad que se supo desde el principio que iba a ser similar, porque además si te fijas todo, la tipografía de la letra, todo es muy parecido. Porque bueno, al final como no soy una autora muy conocida, digamos que sirve para que a las personas que a lo mejor que les ha gustado Papel y Tinta rápidamente identifiquen, ¿no? Que es la misma escritora, ¿no? Que es verdad que a veces genera confusión porque hay quien se piensa que es segunda parte, pero no, o sea, al final, bueno, pues es una manera de establecer conexión, ¿no? Entre lo que son las dos obras. Y ahí sí que yo pasé algunas, me acuerdo que preparé una presentación para el equipo de diseño de la editorial. Y bueno, pues básicamente les planteé, ¿no? Ideas que a mí se me ocurrían de posibles portadas. Pero vamos, luego el trabajazo ha sido del equipo de ir juntando, ¿no? Todas las piezas y acabar dando con esta portada en concreto. En esta ocasión sí que hubo varias opciones, creo que hubo un total como de 5. 2 de ellas eran jugando con diferentes colores. Por ejemplo, esta misma portada que ves estaba también la opción de hacerla en tonos morados, o sea, con el abrigo morado y demás y las letras en morado, pero al final lo que nos cuadró más fue en formato verde, ¿no? Todo. Y la verdad que, bueno, como te decía, fue, bueno, pues también
fue bastante fácil la decisión, no fue de estas veces que les ha pasado en la editora que me han comentado que bueno, que hasta quedas, ¿no?, con la clave cuesta un poquito más. Aquí también fue bastante rápido. Y una cosa curiosa es que la chica de la portada de Una promesa de juventud es una modelo inglesa, además es una niña, tiene 15 años creo. Se puso en contacto conmigo por Instagram porque para decirme que le hacía mucha ilusión salir en la portada de un libro, y nada, chica encantadora, diciéndome que eso, que habían comprado bueno, pues ejemplares de la novela para tenerlos en casa, y que bueno, que sus abuelos veraneaban en Mallorca y entonces que le iban a ayudar a entender la novela, porque claro, ella español no sabe. Entonces bueno, pues fue muy curioso, muy graciosa, y la anécdota de la modelo. Qué bonito, qué bonito. Ahora, bueno, Silvia Matute, hermana de Indira, quiere hacerte un par de preguntas. Ella trabaja en la editorial de la Universidad Nacional de Honduras. Sí, hola María. Hola. Me ha gustado mucho la historia, sobre todo eso de que te plantearas cómo era ser periodista en Madrid a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, eso fue lo que más me ha llamado la atención del libro. Yo también soy periodista, entonces me identifiqué con algunas de las peripecias, ¿no?, de Lisa, como Pedro Liébana. Y sí te tengo dos preguntas porque también soy contemporánea tuya, ¿no? Casi tenemos la misma edad, entonces estoy leyendo varios libros de mujeres, entonces me gustaría saber cuáles escritoras han marcado tu vida primero, ¿no? Esa es la primera pregunta, tengo otra segunda, pero si me pudieras responder esta primero y pasamos a la segunda. Pues de escritoras que me han marcado podría mencionar varias, pero principalmente María Dueñas, es una lectura que me impactó muchísimo, En tiempo entre costuras, también Jane Austen, Orgullo y prejuicio, Catherine Neville, que con El 8, ¿no?, también en esa combinación de ficción, historia, digamos que a bote pronto, digamos que son las tres que más han impactado, ¿no?, sobre mí. Además las leí cuando no era, o sea, cuando estaba estudiando, ¿no?, y de hecho el caso de Catherine Neville yo creo que estaba todavía en bachillerato, ¿no? Entonces, bueno, eso entre otras muchas, ¿no? Por ejemplo, Virginia Woolf también, Una habitación propia, es un libro que me removió, ¿no? Fíjate lo cortito que es, y de repente, bueno, que dices, madre mía, ¿se puede decir más claro, ¿no?, esto? O sea, que dices, es como ves sobre papel palabras a lo mejor que tú muchas veces han estado revoloteando por tu cabeza y de repente impactan, ¿no? Entonces, digamos que ellas serían así las grandes, o sea, mis grandes influencias, ¿no?, así de primeras. Luego, evidentemente, yo creo, soy de la opinión que cada libro que lees, al final te quedas con algo, ¿no?, y influye en ti de alguna manera, ¿no? Ese, bueno, libro y al final otros productos culturales también, ¿no?, por supuesto, pero quedándonos en literatura, creo que todo eso, bueno, también, por ejemplo, en otro plano, en otro género distinto, pero por ejemplo yo también me he leído todos los libros de Harry Potter, J.K. Rowling, ¿no? Es decir, son como, pues eso, escritoras que me han marcado, ¿no?, que están ahí siempre, es como pienso en mi estantería y están en un lugar, digamos, predilecto. Sí, y la segunda es, ¿qué sueños podría tener una periodista ahora en el siglo XXI? Bueno, tú eres periodista, pero me gustaría que platicaras, bueno, si ejerces en algún medio de comunicación o, bueno, ¿qué sueños podrías tener tú como periodista ahorita? Pues, ahí se ha cortado. No, te estamos escuchando, María. Ah, vale, pensaba que se había cortado. Bueno, yo ahora mismo no estoy ejerciendo en 100% como periodista. Sí es verdad que colaboro con algunas revistas de historia, haciendo artículos especializados, ¿no?, en historia, pero digamos que yo pienso que, sobre todo en el campo del periodismo, ¿no?, y yo creo que al final el sueño más, para mí, ¿no?, el sueño que siempre está encima de la mesa es poder, digamos, aportar algo a la sociedad, ¿no?, tanto informar como también la
pata que a mí me interesa mucho, que es la divulgación, ¿no? El acercar, pues evidentemente, bueno, pues conceptos quizá a lo mejor pues más especializados y hacerlos, ¿no? Accesibles, ¿no? Para el público en general. Entonces, digamos que yo creo que influir en la sociedad de una manera positiva, ¿no? Y enriquecedora, al final es un sueño, ¿no? que yo siempre mantendré ahí, ¿no? Como periodista y como divulgadora, escritora, digamos, de forma transversal. Muy bien, gracias María. Ahora, Eddie Martínez, vamos a ver si está por aquí. Eddie. Eddie, hola. Buenas, mucho gusto María. La verdad que qué gusto tener aquí con usted. La verdad, habíamos hablado bastante respecto a esta reunión, la verdad, porque sí, el libro, pues la verdad nos sorprendió bastante. Su primer libro bastante ancho, bien largo. La portada, como mencionó Isabela, es algo que a todos nos encantó desde el principio que la vimos y nos ha gustado bastante, sinceramente. Entonces era bonito que compartir con ustedes. Teníamos ciertas preguntas. En lo personal tengo como dos preguntas. ¿Cuánto tarda el proceso usted entre tener la idea, usted comenta que está en su máster, hasta decidir, ok, voy a escribir el libro y ya está publicado? ¿Cuánto tiempo fue todo eso? Pues bueno, Eddie, muchas gracias por tu pregunta. En fechas, digamos, la idea de Papel y Tinta y el momento en el que yo me empiezo a documentar es finales de 2015, ¿vale? Terminé el primer borrador en 2017. La primavera de 2017 y empecé, bueno, pues a intentar, ¿no? Moverla bueno, después de hacer las primeras correcciones, que ya me fui a verano de 2017, hice una primera, bueno, moví más o menos la novela por algunas editoriales tradicionales, dejé pasar un tiempo más o menos, pues dejé pasar como unos 4 o 5 meses, no hubo respuesta, no tuve ninguna oportunidad de publicarla por la vía tradicional, entonces fue cuando empecé bueno, pues a plantearme la idea de la autopublicación. Hice mi plan de marketing y fue yo creo que en febrero, fue de finales de febrero a abril más o menos, fueron 40 días, ¿no? Pues finales de febrero a abril de 2018 fue cuando desarrollé todo el proceso de toda la campaña de crowdfunding y en ese momento, justo cuando estaba acabando esos 40 días, la editorial es cuando vio un poco el buen funcionamiento que estaba llevando del crowdfunding, llegó a sus oídos, ¿no? A los oídos de mi editor, de Gonzalo Albert, que me pidió el manuscrito, lo leyeron y tal, y entonces en torno a abril de 2018, bueno, pues ya me senté con la editorial porque me ofrecieron publicar, gestioné todo el tema del crowdfunding, que bueno, no sé si le habéis podido echar un vistazo a la historia, pero bueno, básicamente yo ofrecí la oportunidad a los mecenas, ¿no? Como se llaman a las personas que aportaron al proyecto, la oportunidad de recuperar su dinero si no querían quedarse conmigo publicando con una editorial tradicional, pero bueno, decidieron quedarse, entonces mejoré todas las recompensas y el libro salió a la venta en enero de 2019. Entonces, en total fueron como casi, no llegó a 4 años, pero fueron 3 años y pico. Y yo desde el momento en el que me senté con la editorial y demás, hasta que se publicó, pues fueron ya todos las últimas revisiones de la novela. Ya la trabajé con el equipo editorial, yo previamente había contratado, de ahí también la necesidad del crowdfunding, había contratado una corrección ortotipográfica, un informe de lectura, es decir, yo había trabajado en mi texto, ¿no? Y había seguido revisando revisando la novela, pero luego ya, bueno, pues te pones en contacto con ese equipo editorial que desde un punto de vista profesional también te hace, bueno, pues decir, sí, pero vamos a exigirte un poquito más todavía, ¿no? Y entonces, pues bueno, seguimos revisando, corrigiendo, puliendo detalles y eso ya en enero salió a la venta, así que ahí fue ya cuando ya solté la novela y ya dije, bueno, para los lectores. De verdad sorprendente, la felicito, una odisea, Gracias. ¿no? Todo esto que usted hizo. Y otra pregunta, ¿tendrá usted algún final alternativo o algo del libro o algo así que haya pensado durante el manuscrito inicial a como ya fue publicado? Pues fíjate, el final fue una de las cosas, en Papel y Tinta tenía muy claro cómo empezaba la novela, las principales partes, ¿no? que iba a tener, es decir, luego evidentemente ya en vista un poco más a lo concreto, pues había muchas cosas que iban un poco pues iba puliendo sobre la marcha, pero lo que era el principio y el final lo tenía súper claro desde el principio, o sea que tenía muy clara la imagen.
Vaya, en que, bueno, la verdad es interesante, la verdad, porque uno siempre piensa, si al final, durante el trayecto, el escritor está formándose esa historia, pero qué bueno saber que usted ya tenía su idea, ¿no? Y en base a esa idea lo desarrolló, la verdad. Bueno, más que todo, felicidades y muchas Muchas gracias por gracias. responder las preguntas. A ti, de verdad. Buenos días, María. Realmente no te imaginas la felicidad que nos trae tenerte aquí en este Zoom. Hemos estado contando los días para tenerte Ay, aquí con gracias. nosotros y realmente tú eres nuestro regalo de aniversario porque Ay. justamente el domingo pasado cumplimos 1 año como ficción en el librero de Metro y pues tú eres nuestro regalo. Estamos súper contentos de tenerte aquí. Qué honor, mil gracias. Felicidades por ese añito. Sí. Uno de los aspectos que realmente nos sorprendió de tu novela fue que a pesar de ser ficción histórica, tú documentaste de una manera muy excelente tu libro. Entonces nos gustaría que nos hablaras acerca de tus fuentes, si tú recurriste a bibliotecas, a hemerotecas, a periódicos, y si también encontraste inspiración al pasear por las calles de Madrid, ¿verdad? Porque nos mencionas a tantas cosas, ¿verdad? Que podemos apreciar en Madrid, parques, vías, plazoletas, edificios en específico. Y entonces nos gustaría que nos contaras cómo fue ese proceso, porque es una de las partes que más disfrutamos y más nos impactaron al leer tu novela. Ay, qué bien, Indira. Pues principalmente una de las patas, ¿no?, de documentación de la novela, lo has mencionado tú, fue la de hemeroteca. O sea, es una novela que va principalmente, ¿no?, uno de sus pilares es el periodismo. Y yo me di cuenta al principio de que, bueno, pues está claro que cuando, por lo menos en mi caso, ¿no?, yo cuando decido en qué época voy a ambientar una novela, hay una primera aproximación a esa época que es un poco más genérica, ¿no? Es decir, te haces como un esquema más, bueno, pues más de panorámica. Pero luego tienes que aterrizar y cuando hablas sobre periodismo y hablas de actualidad, claro, tienes que irte a un nivel de detalle de lo que está pasando en las calles de Madrid que solamente me lo podían proporcionar los reporteros de la época, ¿no?, los que hacían las crónicas de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, de alguna forma, bueno, pues fue mi compañero de viaje, mis compañeros de viaje, ¿no?, los periódicos. Yo normalmente, una de mis técnicas a la hora de escribir las escenas, algunas, bueno, pues de la redacción del periódico, o cuando Elisa, ¿no?, o Pedro Liébana toman contacto con la actualidad del momento, yo me abría en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España, que está, bueno, hay una cantidad bueno, pues de material digitalizado que tú, claro, puedes decir, bueno, pues ¿qué día es en la novela, no? El día 21 de junio de 1923. Bueno, pues claro, yo me abría varios periódicos y yo, bueno, pues me leía, ¿no? Es decir, sobre todo además me solía abrir, bueno, pues el día de antes, ese día y el día de después, ¿no? Para ver un poco qué se estaba fraguando, ¿no?, en ese momento en la ciudad. Claro, muchas veces sí que te topas con una noticia como, pues no sé, pues eso, el final de la Primera Guerra Mundial, pero claro, pues un 21 de junio de 1923, pues dices, bueno, pues te tenías que fijar más en, bueno, pues están los panaderos, se quejan por la subida del precio, entonces vas un poco, pues han atropellado a no sé quién, con un tranvía atropellado a no sé quién, entonces eran ese tipo de noticias, ¿no?, que eran las que tenían que ir a cubrir los redactores, ¿no?, del Demócrata de Madrid. Entonces hace una pata fundamental, ¿no?, de la documentación, los periódicos históricos como el Heraldo de Madrid, la Correspondencia de España, el Imparcial, que bueno, todos las cabeceras que menciono en papel y tinta existieron, ¿no? Además, bueno, fueron mis fuentes, pero también aparecen en la novela. Y luego, por otra parte, bueno, pues como os decía, hablamos, bueno, pues de libros, hablamos, bueno, pues de monográficos, ¿no?, que encuentras, pues de historiadores que te hablan, bueno, pues sobre diferentes temas que aluden a la época, no sería un poco la parte más de texto pura y dura, ¿no? Y después también es una época maravillosa para nutrirte a través de imágenes. Por una parte, pues toda la fotografía, ¿no?, que hay de ese Madrid de principios del siglo XX, también vídeos que están también digitalizados y accesibles en diferentes instituciones que están por una parte auspiciadas por el Ministerio de Cultura aquí en España, pero luego también hay mucha cosa que de blogs y en páginas web muchos usuarios, ¿no?, han compartido y claro, es una maravilla. Entonces, bueno, a través de todo eso yo me acuerdo también que una de las cosas que hice fue ver
cine de los años 20, ¿no? Me vi Nosferatu, me vi no sé qué película más, me vi por el perro andaluz de Buñuel, o sea, de alguna manera dije voy a meterme, ¿no?, en toda en esta época en todos sus sentidos. Después también, por ejemplo, para el asunto de la moda, pues también me ayudaron mucho las revistas de la época, o la revista Elegancias, la consulté muchísimo para ver un poco, bueno, pues algunas de las tendencias, ¿no?, del momento. Entonces, bueno, pues todas esas patas, ¿no?, de documentación. Y luego es verdad que por una parte sí que hubo una inspiración paseando por las calles de Madrid, pero por otra parte, claro, esto tiene trampa. Porque, claro, en Madrid de hace 100 años en algunas cosas en poco se parece al actual. Entonces, claro, yo tenía también que contar mucho con mapas antiguos, ¿no? Intentar, pues bueno, aterrizar en, claro, además nombres de calles pues han cambiado, porque el nombre de las calles también muchas veces responde pues, a motivos propagandísticos, contextos políticos y demás. Entonces, claro, era ir viendo, a ver, no meter la pata, ¿no?, en ningún nombre y ir pues metiéndome en ese Madrid, ¿no?, bueno, pues tan curioso, que se está de alguna manera que está a medio camino, ¿no? Está alejándose de ser esa ciudad pequeña, ¿no?, más, bueno, pues más, bueno, pues más, sí, antigua, ¿no?, que está más reconcentrada en el centro de la capital, a esa metrópolis, ¿no?, que busca ser una capital europea también, ¿no?, y que nos cuesta un poquito más, pero ahí vamos. Entonces es una época muy interesante, ¿no?, para también redescubrir esta ciudad. Muy interesante todo lo que nos has contado, María, y te invitamos a que pues, nos visites en el Parque El Retiro, que tanto mencionaste en tu libro. Hay un pedacito de Honduras ahí, hay una placita, hay una plaza de Honduras en el Parque El Retiro, para que te acuerdes de nosotros cuando lo haré. Lo haré sin duda, Indira. Tenemos otra pregunta de una de las miembros más activas del Club Ficción, Ana Lucía Costa. Hola, María. Bueno, primero disculparme porque voy en carretera manejando, así que así será sin poder poner el video. Creo que se nos perdió la señal un poco, Luchi. Se la perdimos. Vemos la cruzada de Elisa, ¿no? Con las dificultades de la época, que me imagino habrá mucho de paralelo con la cruzada que hiciste tú para publicar el libro, como nos contabas hace poco. Y creo que eso me ha encantado, además de todos los elementos que ya te han venido mencionando de la parte histórica. Creo que el hecho de que nos hace reflexionar sobre si realmente estamos persiguiendo nuestros sueños. Tengo hijas de tu edad, de la edad de Elisa, cuando empieza a tener como esas dudas de qué es lo que realmente quiere hacer, de quién es, de forjar su identidad. Sí. Y me encanta porque creo que es algo más que le has agregado a la novela, ¿no? De hacerte pensar, de plantearte si, bueno, esto que quisiera hacer, que tengo sueños, si realmente tengo la valentía de seguirlos. Y creo que, no sé, me ha hecho mucho pensar en mi vida, que bueno, yo ya voy mucho más adelante, pero creo que para una lectora mujer de 25 años, de 23 años, pues también te sacude, te mueve un poco el piso y te hace reflexionar sobre eso, porque muchas veces, sobre todo las mujeres, tenemos 1000 retos, ¿no? Hay retos, pues, de la época, como los tuvo Elisa, luego retos en cuanto a, no sé, proyectos que nos parecen imposibles, como tal vez te parecía a ti, con una novela tan rica en datos históricos, pero también donde hay un tema de financiamiento detrás que seguramente te planteaste. Pero las mujeres en sí tenemos también nuestros propios, nos ponemos a veces muchos obstáculos, muchos límites internos. Y creo que esta novela de verdad te motiva como a decir, ¿verdad? Si puedo, no es fácil, pero vale la pena. Así que en ese sentido te felicito muchísimo. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Qué bonito lo que me acabas de decir y no sabes lo que me llena. El que la novela te haya transmitido esto y que pueda transmitir esa reflexión, ¿no?
pues a cualquier mujer, a cualquier persona, ¿no? Que a lo mejor pues también, oye, pues lo necesite de alguna manera en cualquier momento de la vida, ¿no? Para mí es un honor y de verdad muchísimas gracias por tus palabras. Y de alguna manera, sin yo darme cuenta, ¿no? Es verdad que Elisa y yo hemos sido compañeras en esa búsqueda de nuestros sueños, ¿no? Cada una el nuestro, pero ha sido muy bonito, ¿no? El que fuera ella, ¿no? Esta protagonista con esta novela, la que probablemente a mí también me dio el empuje, ¿no? De decir, voy a perseguirlo, ¿no? Muchas veces pues eso es complicado, ¿no? Hacer las cosas y hay mucho trabajo detrás bueno, pues de alcanzar, ¿no? Nuestros objetivos, pero bueno, siempre hay que confiar, no aferrarse bueno, pues a seguir peleando, ¿no? Seguir trabajando y bueno, pues eso, confiar en que va a salir algo bueno, ¿no? De todo ese esfuerzo. Yo sé en lo que a lo que me intento abrazar, ¿no? Día tras día, porque al final nunca se sabe, ¿no? Y siempre, ¿no? Siempre hay un reto ahí en el horizonte a que conseguir y entonces es, bueno, pues intentar apostar por el trabajo duro, honesto, ¿no? Y bueno, pues hacer lo que como mejor podamos y es verdad que las mujeres, y es complicado y hay edades muy complicadas para la mujer, ¿no? En el que estamos constantemente, bueno, intentando sopesar, ¿no? En qué lugar estamos poniendo cada cosa de nuestra vida y hay sí, al final tenemos mucha presión en ese sentido y bueno, al final también es una de las cosas que aborda Elisa porque claro, en su época es todavía más exagerado, ¿no? Todo se cuestiona muchísimo más y la mera duda, ¿no? Bueno, pues de plantearte ejercer una profesión. Hace unos días entrevisté para un material que estoy preparando, que ya lo anunciaré, pero entrevisté a una profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que es Margarita Sánchez Padorno, y ella comentaba, ¿no? Que en ese momento las mujeres en España, concretamente, ella me hablaba de que es cierto que a principios del siglo XX hay muchas mujeres que iban a la universidad, pero en muchas ocasiones el estudiar no implicaba que luego pudieras ejercer esa profesión, ¿no? Había mujeres que sí, que estaban licenciadas en leyes, ¿no? En derecho, pero después no podían ser abogadas. Entonces, es un momento además, concretamente en Madrid, en el que todo esto se empieza a poner sobre la mesa y se empieza a cuestionar bueno, pues para luchar porque realmente luego haya no solamente la parte de la educación, sino también la parte de luego ejercer nuestra profesión. Entonces, claro, además en el caso de Elisa, ¿no? Que dices, bueno, tiene mucho en contra y mucho por lo que batallar, entonces, bueno, pues de alguna manera ha sido, también a mí me ha servido mucho para tomar conciencia, ¿no? De todo lo que se ha luchado antes de mí para decir, bueno, voy a aprovechar, ¿no? lo que se ha caminado y voy a intentar coger impulso para lograr mis propósitos. Bueno, muchas gracias María. A mí eso, un comentario personal, ¿verdad? Antes de llegar a la siguiente pregunta, a mí eso que dices, yo lo veo reflejado, por ejemplo, en mi abuela. Mi abuela fue una de las primeras mujeres en Honduras que estudió química y farmacia, pero en su época no podía ejercer. Entonces, ¿qué pasó? Ella se dedicó a ser maestra. Fue maestra durante un tiempo y Se ha ido el audio un momento. ¿O es a mí solo? No lo escucho. perdón, se me fue. A mí se me fue la señal. No, lo que te decía, que pues ella estudió química y farmacia, después Sí. tuvo que ser maestra y de ahí la sociedad dictaba que ella como esposa solo podía ser esposa, mujer de la casa y ya está. Entonces esa ha sido una lucha de la mujer en la sociedad y que ahora pues más o menos se va equilibrando. Sí, más o menos. Ahora pues te hago la siguiente pregunta. Ya nos has respondido prácticamente, pero te la voy a hacer. ¿Cómo se te ocurrieron los personajes de Papel y Tinta y cuál es digamos, el proceso que se sigue para hacer un personaje, inspirarte en él? Pues los personajes, a mí hacer los personajes es de las cosas que más me gusta de las novelas, ¿no? Es algo a lo que llego después, bueno,
es cierto que el personaje un poco, o sea, el personaje femenino, ¿no? Desde la protagonista, me surge un poco a raíz, a colación de esa pregunta que yo me hice de, bueno, una mujer hace 100 años con los mismos intereses que yo, ¿no? Ser periodista, escribir, ¿qué posibilidades hubiera tenido? Bueno, pues ahí yo ya tenía mi protagonista, pero es verdad que todavía no tenía nombre, ¿no? Eso tampoco tenía detalles ni matices su biografía. Eso es algo a lo que normalmente he llegado bueno, en las diferentes novelas que he escrito y bueno, pues la que estoy escribiendo ahora, que ya es mi tercera, la que será mi tercera novela publicada si todo va bien. Básicamente es algo a lo que llego después de la documentación, ¿no? Al final los personajes también son hijos de su época, entonces tengo que tener muy presente bueno, pues la mentalidad del momento, qué tipo, ¿no? de trayectoria se solía tener en función de cuáles eran los diferentes orígenes, ¿no? Para de alguna manera intentar dar la mayor coherencia posible, ¿no? Y también que esté bueno, pues vinculado a ese momento histórico que he escogido, ¿no? Para que tenga todo de alguna manera correlación. Entonces hay un momento en el que yo cuando estoy leyendo pues, sobre historia y me estoy ya imaginando la época y tal, ahí van apareciendo ya diferentes personajes. Algunas veces incluso me aparecen nombres directos, el nombre y el apellido y digo, este personaje además se va a llamar así, ¿no? Y lo tengo claro. Hay otros que tengo que trabajarlo más, ¿no? Que tengo que buscar nombres, que digo, tengo claro que tiene que ser, pues yo qué sé, en el caso de Catalina Foix, por ejemplo, yo sabía que quería que Elisa tuviera una amiga que fuera, bueno, pues de alguna manera representara a esas mujeres que estaban, digamos, pues un pasito, digamos, más avanzadas en cuanto a lo que era la liberación de la mujer que lo que es Elisa, ¿no? Por lo tanto, una chica que procediera de una familia más progresista, ¿no? en ese tipo de, bueno, pues de ideas, que fuera quizá bueno, pues procedente de una burguesía quizá pues acomodada, pero no de las clases más altas, pero no tenía nombre, ¿no? Entonces, bueno, en nombre de Catalina Foix, bueno, pues tuve que de alguna manera ir jugando con diferentes nombres, apellidos, hasta que de repente apareció ella, ¿no? Y dije, bueno, este es el nombre y el apellido de este personaje. Y después, es verdad que, bueno, Catalina, a raíz de, por ejemplo, documentarme sobre la residencia de señoritas de María de Maeztu, pues lo tuve claro, ¿no? Es decir, esta amiga de Elisa tiene que también contarnos y tiene que servir para llevarnos a esa institución también tan importante para la mujer en Madrid y en España, ¿no? Porque venían mujeres de provincias a estudiar a la capital en esos principios, ¿no? del siglo XX. Entonces, van de alguna manera tomando forma, pues muchos a través de documentación y luego, bueno, también muchas veces pues lo que quieres que cuenten, ¿no? Qué tipo de personaje quieres que supongan en la novela, si es un personaje, bueno, pues más antipático, ¿no? Que te va a suponer, bueno, pues trabas para un personaje o demás. Entonces, bueno, pues poco a poco lo vas construyendo y luego hay un momento en el que yo lo que suelo hacer son pequeñas fichas de todos los personajes en los que, bueno, pues ya los aterrizo, ¿no? Es como que ya pongo, bueno, pues el nombre, cuál es su año de nacimiento, dónde han nacido, cuál es su historia, ¿no? Y muchas veces, claro, toda esa historia la voy luego poniendo en pildoritas, ¿no? En la novela, está como disgregada a lo largo de la trama, pero digamos que bueno, pues tengo esas tarjetas, ¿no? Esas fichas en las que bueno, pues tengo como mis perfiles, ¿no? De los personajes. Luego hay personajes que cuando al principio aparecen, ¿no? Lo que es la construcción de la trama, piensas que van a ser personajes que no van a tener mucha importancia y a veces esos personajes van adquiriendo una importancia porque tú misma, ¿no? A lo mejor dices, no, es que este personaje tengo un apego, ¿no? O creo que transmite algo que es importante para la historia. Entonces, al final, acaba teniendo un papel, digamos, más relevante del que te pensabas y otros personajes también van surgiendo sobre la marcha y a lo mejor no pensabas que necesitaras y de repente, no, es que este personaje tiene que aparecer en este momento, ¿no? Porque a lo mejor has estado pensando en la novela, en una escena determinada y de repente atas cabos y dices, no, es que este personaje tiene que hacer su aparición aquí y entonces, bueno, es un poco que no hay como una norma exacta en mi caso, ¿no? Pero básicamente el grueso de los personajes surge de esta manera. Muchas gracias, María, por todo lo que nos has relatado. Realmente estos personajes los disfrutamos muchísimo. Nos hiciste sufrir, nos hiciste reír y realmente fueron personajes bien construidos y nos gustó mucho eso. Ahora Kenia Huete te tiene una pregunta. Hola, mucho gusto, María. La verdad que
Estoy muy feliz de poder tener la oportunidad de poder platicar contigo. Y la verdad que me ha gustado mucho el libro. Los personajes, como dijo Indira, están muy bien escritos, muy bien relacionados. La verdad que me encantó bastante. La verdad que agradezco mucho, pero bastante, la oportunidad que me dio de poder adentrarme a esa época, porque la verdad que sí me adentré a esa época. La conocí y fue como que, wow, suelo pues identificarme con el personaje. No sé, tengo muchas personalidades, creo, porque con todos me identifico. Pero la verdad es que pensé, María ya nos dio una Elisa donde vive en una época, pues, que tuvo que luchar contra el convencionalismo de la época, contra la sociedad, contra, pues, todo el feo modo de aquellos tiempos, ¿no? Entonces quería saber como que, ¿qué piensa o cómo pondría Elisa en la época actual como periodista? Pues hoy en día tenemos una revolución con el Internet, se da mala información, solamente se quiere dar por ser los primeros, pero no es como que se tuviese, como aquellos tiempos que se anotaba, se investigaba. Entonces, ¿cómo mira a Elisa en esta época actual? ¿La ha visualizado o nada? Pues genial, muchísimas gracias por tus palabras. Me alegra muchísimo que te hayas identificado con los personajes, de verdad. Y yo creo que además acabas de dar un poco en la diana, ¿no? de uno de los grandes retos de la actualidad. Y yo veo a Elisa defendiendo, ¿no? Ese periodismo que de alguna manera que necesita calma. Es verdad que vivimos en una sociedad hiperacelerada. Yo muchas veces reflexionando sobre el periodismo de hace 100 años y el periodismo de la actualidad, hablo concretamente de España, que es lo que conozco a nivel histórico, ¿no? Lo que tengo más datos. En España hace 100 años había unos niveles de analfabetismo brutales, ¿no? La gente en general no sabía leer y escribir, o sea, había unas élites muy concretas y muy concentradas en las ciudades que sí que accedían pues, a la información periodística. Es verdad que los periódicos pues, en los cafés y demás se leían en alto, pero ahí teníamos un problema de desinformación precisamente porque los principales canales de información pues no eran de acceso masivo, ¿no? Hasta que no llega la radio cuesta un poco más. Y ahora pasa un poco lo contrario, tenemos tanta información todo el rato que estamos desinformados, es como que ya no sabes a dónde mirar. Entonces yo confío en que Elisa fuera de esas periodistas, ¿no? Que nos ayudaría a encontrar un poco de claridad, que es tan importante además en la labor periodística en los tiempos actuales, precisamente por eso, ¿no? Por el peligro del bulo, de la falsa información, de las mentiras, ¿no? que nos rodean constantemente y nos bombardean, del morbo, de como tú comentabas, Kenia, que al final es a ver quién da antes pinchantes en el titular, ¿no? Y es algo que yo cuando he trabajado, estuve unos meses trabajando en un periódico aquí en España y es algo que se hace, ¿no? Se busca un titular que sea atractivo, ¿no? Informativo. Entonces, bueno, pues yo confío en que ella fuera, pues eso, una periodista pues de estas bueno, pues de investigación, que es verdad que hay muchos periodistas de investigación y se siguen haciendo muchos trabajos muy interesantes de investigación, pero bueno, digamos que pues estas de primera línea que nos ayudaría, ¿no? a vislumbrar o a intentar identificar la información contrastada y el dato contrastado frente, ¿no? a la nube o a esta avalancha que tenemos, bueno, pues de bulos en internet y en todos lados que nos está además volviendo locos y más en la época que estamos viviendo, ¿no? Con una pandemia que tienes bueno, que está costando mucho, ¿no? Saber al final qué está pasando y qué no, porque nos llega tanta información y al final pues eso, estamos todos pues asustados, alarmados y demás. Entonces yo creo que Elisa, ojalá, ¿no? Si la pudiera poner ahora y escribiese una Elisa en la época actual, pues intentaría que fuera una periodista de estas que intenta, ¿no? O sea, que se aferra también un poco pues, al periodismo de datos, ¿no? Intentar dar información contrastada y veraz a los ciudadanos. Excelente, muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Gracias, Kenia, gracias a ti, de verdad. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. En todo libro siempre hay un reflejo de la vida del autor. ¿Hay algo, qué tanto hay de María Rech en Papel y Tinta?
pues hay cosas que soy consciente que he volcado de mi vida o de gente que conozco y demás, y otras cosas que luego me lee una amiga y me dice, ay, esto es de no sé qué, y yo diciendo, pues es que vamos, lo has descubierto tú porque yo no me había dado cuenta. Pero digamos que yo creo que los personajes, algo de uno mismo, ¿no? De las reflexiones de uno, de cómo uno se plantea enfrentándose a determinadas situaciones, yo creo que un poquito de mí misma inconscientemente, ¿no? Voy dejando en los personajes. También, pues, hay las interacciones, por ejemplo, de Elisa con sus amigas, pues evidentemente no puedo negar, ¿no? que beben mucho, bueno, pues de mis propias amistades, ¿no? La relación que yo tengo con mujeres de mi edad, ¿no? Que, bueno, pues cada una con sus intereses, con sus objetivos vitales y demás, pero al final lo vuelcas, ¿no? en la novela. Por ejemplo, también en Papel y Tinta, yo, bueno, pues he colado, bueno, y es algo que hago, he hecho en las 2 novelas que tengo publicadas y también la que estoy haciendo ahora, que evidentemente hay guiños de nombres a gente de mi familia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Elisa, los hermanos de Elisa, Juan y José Luis, son los nombres de mis 2 abuelos, que tristemente, bueno, ya no están con nosotros, y era como, bueno, pues un guiño, ¿no? A decir, bueno, pues para mí como protagonista Elisa, bueno, sus hermanos también son importantes para ella y quería de alguna manera tener ese guiño. Algunas fechas también pues son de cosas importantes para mí o para mi familia, ¿no? Bueno, pues se cuelan, ¿no? en la trama, y hago pequeños guiños que sabemos un poco entre nosotros. Y al final, sobre todo, una cosa que comparto con Elisa, cuando Elisa habla pues de toda, bueno, lo que siente, ¿no? Al escribir, ahí me tomé la licencia de hablar por mí casi, ¿no? Es decir, pues bueno, es un poco el punto de conexión que tenemos las dos, porque luego somos totalmente distintas, pero el punto de escribir, bueno, pues cuando yo decía lo que para Elisa suponía escribir, es como, bueno, ¿qué es para mí escribir? ¿no? Ahí me paraba un poco y yo digo, voy a contar lo que yo siento, ¿no? Entonces ahí un poco hablaba a través de ella, y es el punto, digamos, que yo creo que más he volcado de mí misma, ¿no? Luego es verdad que te distancias, porque claro, lo divertido de crear una novela es que no se parezca nada a tu vida y que no se parezcan nada los personajes a tu realidad, porque te ayuda por una parte a evadirte y por otra parte, claro, es muy estimulante, ¿no? El decir, bueno, pues ante situaciones que no creo que viva jamás, ¿cómo actuaría? ¿no? ¿Cómo actuaría además siendo una persona totalmente distinta? Entonces ahí está un poco la gracia, pero bueno, siempre hay un pozo, claro, evidentemente de la vida misma. También tenemos otra pregunta bien interesante que quiere hacerle Jonathan Flores, uno de los miembros más activos de nuestro grupo. Hola, ¿me escucha? Sí, hola Jonathan. Hola María, ¿qué tal? Muchas gracias por compartir con nosotros esta reunión. Mi pregunta es, consejos según su experiencia, ¿qué consejos según su experiencia puede compartir con personas que aspiran a escribir por primera vez? Vale. Bueno, yo estoy todavía en una fase de empezar, entonces, bueno, son consejos, son recomendaciones de cosas que intento, las que he aplicado yo, pero que, bueno, que son de principiante, ¿eh? Son consejos de principiante. Pero yo, sobre todo, yo creo que el paso principal es cuidar mucho el manuscrito, ¿no? Es verdad que luego viene la fase de intentar publicar, pero hay una parte muy importante que es el manuscrito. Y hay una parte que uno deja de poder hacer solo, ¿no? Entonces, yo sí que dentro, digamos, hay una cosa mala, ¿no? de lo que voy a decir, que es que necesitas contratar unos servicios editoriales que pueden ser pues por freelance, ¿no? O por escuelas de escritura y demás. Puede ser por internet, ¿no? Que siempre que que te den una cierta seguridad. Pero básicamente hay 2 fórmulas que son, yo creo que interesantes para también conocer las posibilidades de tu manuscrito, que son los informes de lectura y luego las correcciones. En un informe de lectura lo que te va a dar, tanto si luego quieres mover tu manuscrito por la vía tradicional como por la vía de la autoedición, te va a dar una opinión profesional de alguien que no te conoce, de alguien que tiene, pues eso, te va a dar una visión objetiva, editorial de tu manuscrito, tu historia, ¿no? Entonces te va a decir si necesitas seguir trabajando en ella o si es publicable, que a mí es algo que no me había planteado nunca hasta el momento en el que de repente me paré y dije, bueno, claro, pero es que yo pienso que es publicable, pero claro, yo a mí misma tampoco me lo puedo asegurar, ¿no? No me puedo avalar yo a mí misma. Entonces fue cuando busqué estos servicios, que es verdad que, bueno, pues hay que pagar
bueno, pues es una inversión, pero yo muchas veces pienso que ojalá la vía fuera de otra manera, pero ahora mismo algo de dinero te tienes que gastar para intentar publicar una novela, ¿no? Ya sea porque quieres invertir, porque quieres encargarte tú de la autoedición y demás, como si quieres tener ese informe de lectura para después intentar moverlo por editoriales o por agencias agencias editoriales que se encargarán, o sea, son básicamente intermediarios. Entonces, bueno, pues hay que invertir, ¿no? Es como cualquier proyecto de emprendimiento, ¿no? Hay como una inversión inicial que tienes que hacer. Yo, para poder afrontarla, recurrí al crowdfunding, pero bueno, yo creo que hoy en día además en internet hay diferentes fórmulas, ¿no? Hay maneras de buscar, pues eso, cómo emprender con tu novela e intentar llegar pues a una agencia, a una editorial de autopublicación o a Amazon, pero hacerte todo un paquete, un poco de servicios que a lo mejor los puedes llevar tú o puedes pedir ayuda a alguien, ¿no? Y de intentar sobre todo ofrecer algo de calidad, ¿no? Terminado y cuidado sobre todo lo que es la materia prima, que yo creo que lo más importante de una novela es el texto, ¿no? Es decir, que esté bien cuidado, sea cual sea el género. Si necesita algún tipo de documentación, pues asegurarte, ¿no? de que es sólida, porque yo creo que eso es un arranque positivo de cara un poco pues a meter cabeza en este mundo, ¿no? Yo creo que no es imposible, de hecho, por lo menos aquí en el mercado editorial español cada vez se está viendo que se está abriendo la puerta a autores jóvenes y que tienen nuevas propuestas y yo creo que Internet lo que nos da son herramientas para intentar, pues eso, llamar la atención, diferenciarnos e intentar hacer llegar, ¿no? Nuestro contenido, nuestra obra a los lectores. Entonces, básicamente es eso, intentar, pues eso, cuidar el manuscrito, servirte de todas las herramientas que te da Internet y confiar en que es posible, ¿no? Es como, yo creo que es lo que yo me repetía, ¿no? Es decir, bueno, y si no lo consigo, pues por lo menos lo he intentado, ¿no? Era mi mantra. Yo digo que no quede por mi parte. Muchas gracias, María. Ahora una observación. No sé si fue por casualidad o lo pensaste. Papel y tinta tienen las mismas cantidad de letras. ¿Fue casualidad o es que mencionas, yo escuché algo al principio que decías que sos perfeccionista y a veces el perfeccionismo te lleva al detalle. Entonces, ¿ese detalle lo pensaste o es pura casualidad? Pues yo creo que, o sea, la verdad que no había caído todavía, fíjate, o sea, que no, ahí no, me has pillado, no había caído, pero Papel y tinta, yo durante todo el proceso de escritura de la novela, yo el Word en el que tenía guardada pues la historia, tenía el título La periodista, o sea, yo no me compliqué, yo era la periodista, porque bueno, evidentemente refleja bastante bien de lo que va la novela, pero claro, yo decía, bueno, tampoco, no me parece que fuera el título, ¿no? de la novela, y como o sea, cuando llevaba la mitad de la novela ya empezó a aparecer papel y tinta en mi cabeza, y yo dije, papel y tinta y tal, sí, yo creo que es, pero dije, bueno, voy a reposarlo un poco, y cuando terminé de escribirla, me fui a la primera página y puse papel y tinta, y ya fue como momento, y yo de verdad pensaba, pues claro, cuando entras en el mundo editorial te piensas que te van a cuestionar todo. Hubo un momento que pensaba que me iban a cambiar el título y no me lo cuestionaron ni nada. Y ahí fuimos adelante con papel y tinta. Y bueno, pues ahí se ha quedado, la verdad. Pero no me había fijado de las letras. Ahora lo voy a empezar a decir. Excelente. Muchas gracias. Gracias a ti, Jonathan. Buenísima observación de Jonathan. Pues ahora, María, me hicieron la pregunta, teníamos esta pregunta y en lo que ha surgido la reunión me hicieron una pregunta similar sobre el personaje de Cintia. Entonces te hago la pregunta que estaba ya preparada. ¿Crees que el hecho de que ahora se está empoderando mucho personajes femeninos influye para que un hombre decida no leer y que existan más ávidas lectoras? Y pues me pregunta aquí una de las chicas del club, que le da mucha vergüenza preguntar, pero que aquí está, el Senora Navarro aquí está, pero dice, voy a hacerlo por ella, que dice si Cintia es el punto feminista de la novela, porque dice que en el tema de género feminista ella lo juega mucho. Decimos Catalina, ¿no? El personaje de Catalina. Sí, Catalina, perdón. Realmente
Claro, Catalina lleva un poco, o nos lleva a ese mundo de esa ola feminista en concreto, ¿no? Que había en Madrid a principios del siglo XX, en la que por una parte se tiene pues eso, la tendencia sufragista, luego la tendencia más de la pedagogía, que buscaba bueno, pues educar a las mujeres antes de que tuvieran acceso al voto, ¿no? Pero bebe un poco, también es el núcleo de la residencia de señoritas de María de Maeztu, bebe mucho, de la influencia estadounidense, ¿no? Es decir, del sufragismo estadounidense que llega por esa vía y es ese círculo en el que además menciono pues, a mujeres, ¿no? Que estaban metidas ahí, como Victoria Kent, menciono en un momento de la novela a Clara Campoamor, se menciona a Margarita Nelken, María Sánchez Arbós, es decir, son todas estas mujeres que estuvieron muy conectadas con lo que fue el universo de la residencia de señoritas y después en esos primeros pasos que aquí dio la mujer en cuanto a su integración o su entrada en política, en lo que fue la vida política y en las instituciones como altas funcionarias, ¿no? Entonces, evidentemente, a la consecución del voto, ¿no? Que las primeras elecciones en las que votaron las mujeres aquí en España fueron en el 33, ¿no? En 1933. Entonces, es verdad que, bueno, de alguna manera Catalina sirve mucho para mostrar, ¿no? ese mundo que Elisa de alguna manera ve y le ayuda a reflexionar, pero Elisa no está exactamente ahí, ¿no? Elisa, no olvidemos que además viene de otro mundo, ¿no? Con otro tipo pues de ideas preconcebidas, entonces Elisa está como a medio camino, ¿no? Tenemos además a las tres amigas que cada una tiene como esa función, ¿no? De, bueno, pues una mentalidad quizá más convencional de la época, una mentalidad que está un poco a medio camino, ¿no? Entre esas dos tendencias y luego tenemos, claro, Catalina, esa postura quizá a lo mejor, bueno, pues más revolucionaria, ¿no? Para el momento. Entonces, bueno, pues yo creo que además pues también nos sirve, ¿no? Para rescatar la historia de las mujeres a lo largo del tiempo, ¿no? Y y también como movimiento social que tuvo su impacto, ¿no? Tanto en la sociedad en diferentes ámbitos y en el político también, pues también es interesante no recuperar a través de las novelas históricas estas figuras, ¿no? Pero como parte de la historia, no como más importante que otra cosa, sino como un todo, ¿no? Que al final es lo que debe de ser, es decir, todo es importante y todo pues influyó y demás. Y lo que me comentabas de las protagonistas femeninas, ¿no? De cara al lector masculino, yo creo que las mujeres llevamos, además, protagonistas femeninas ha habido muchísimas, ¿no? Pero las mujeres llevamos leyendo libros protagonizados por hombres y sintiéndonos también identificadas muchos años, ¿no? Y yo nunca me planteo leer una novela primero porque el autor sea hombre o mujer o porque el protagonista sea hombre o mujer, simplemente pues te llama la atención la trama o te parece interesante lo que te va a contar y de hecho muchas veces es enriquecedor que los personajes sean radicalmente distintos a ti, de otras culturas incluso, ¿no? Entonces, yo ahí pienso que ojalá no ocurra eso, ¿no? De que tire para atrás a los hombres. Yo escribo para hombres y mujeres y es algo que además me da rabia porque aquí en España se cae mucho en esa etiqueta de decir, no, como tú eres mujer y escribes sobre una mujer, entonces escribes para mujeres y es como, no, yo escribo para personas. Y a cada persona tiene su gusto. Habrá una mujer que con una protagonista mujer, una novela escrita por una mujer, no le atraiga, pero porque es normal. Y un hombre que diga, oye, qué bien me lo he pasado un rato, la mar de divertido, me ha parecido interesante tu reflexión y ya está, ¿no? Entonces, ojalá no desanime a los lectores a acercarse a este tipo de novelas, porque al final todo es intercambiar y compartir. Muy interesante lo que nos has contado y realmente logramos percibir ese equilibrio en ese grupo de amigas. Y es que es algo real. En los grupos de amigas siempre tenemos diferentes personalidades y nos equilibramos, ¿verdad? Exactamente. Y lo bonito fue que Elisa pudo encontrar ese apoyo, ¿verdad? En diferentes momentos de su vida. Al faltarle su familia, pues sus amigas eran parte de su familia en ese momento, ¿verdad? Exactamente. Nos gustaría también que nos contaras si sigues algún ritual o alguna rutina al momento de escribir. Pues soy poco de rutinas concretas. Es verdad que me gusta, por ejemplo, hay una cosa que sí que suelo hacer bastante, que es intentar, cuando me pongo a escribir,
releer lo que he escrito el día anterior, o a veces me tengo que ir un poco más atrás, ¿no? Porque me sirve un poco pues para coger la perspectiva, ¿no? Hay veces que lo tienes muy claro, ¿no? Porque a lo mejor lo tienes muy reciente y si he parado 2 horas de escribir, pues no me hace falta releer, pero sí que me gusta, es algo que me ayuda mucho, ¿no? A centrarme, a decir, bueno, vale, estaba aquí, en este punto, ¿no? Lo dejé con esta idea. Luego, por ejemplo, soy muy de hacerme muchos esquemas y muchas anotaciones. Soy un poco caótica, tengo como un montón de cuadernos en cuanto a lo que es la organización de la información, ¿no? Pero mis anotaciones, tengo un montón de cuadernos pues llenos, bueno, un montón tampoco, pero que bueno, que como cada novela tiene como su cuaderno de caos, ¿no? De pues eso, notas, conexiones, de tramas y demás, me sirve mucho pues para primero organizarlo, que también es algo que he ido aprendiendo a lo largo de las novelas, ¿no? A intentar organizarme mejor, o truquitos, ¿no? De decir, bueno, esto, al final, pues eso, pues la torpeza del novato, ¿no? En muchas ocasiones que dices, bueno, pues de esta manera tardo el doble, o luego pues no me resulta cómodo y ahora ya sé que, bueno, esto organizado de esta manera o hecho así, pues soy mucho más eficiente, ¿no? Y voy pudiendo escribir con mayor soltura o disfrutarlo también más, ¿no? Es un poco... Luego me gusta también escribir escuchando música, pero normalmente instrumental, ¿no? Ya sea música clásica o música instrumental de bandas sonoras, ¿no? Es algo que siempre me acompaña, y de cada novela tengo como mi lista de reproducción, ¿no? Concreta. De hecho, de Una promesa de juventud, que es mi segunda novela, hice una y la puse pública, ¿no? Para los lectores que les apeteciera escuchar las canciones que había escuchado yo en bucle durante tanto el proceso de documentación como de escritura. Digamos que son mis principales claves. Lo demás, pues como todo trabajo, ¿no? Vas un poco, pues bueno, pues hay días que estás más inspirado, otros días menos. Me gusta, pues, sobre todo cuando estoy escribiendo una escena en la que tiene mucha carga documental, ¿no? Y hay mucha alusión a todo, datos históricos, pues apoyarme mucho pues, en estar todo el rato consultando la información para hacerlo lo más exacto posible, ¿no? Porque ahí siempre son las escenas que luego reviso 800.000 veces, ¿no? Para no meter la pata en nada. Entonces, serían como las cosas así más de ritual que tengo. Bueno, gracias, María. Chicos, les voy a pedir, ya llegamos al final, voy a hacer una última pregunta a María, así que vayan todos sacando sus libros porque nos vamos a hacer una fotito con María. Ay, qué bien, yo también tengo. Así que, pues antes voy a formularle la última pregunta a María. Pues ahora con papel y tinta, pues ¿cómo es tu vida personal entre pues tu vida, las redes sociales de gente como yo que está ahí, ay María, aquí estoy, un libro que digamos, las firmas en las librerías y reuniones pues así con lectores ávidos como nosotros? ¿Cómo te ha cambiado la vida? Pues ha sido curioso porque 2019 fue un año en el que pude hacer muchas cosas con papel y tinta. Además, bueno, aparte de todas las cosas que iban surgiendo, pues apoyada, ¿no? y poco iniciadas por la editorial, ¿no? Pues eso, ir a presentaciones por diferentes ciudades de España, pues ir a la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Todas esas cosas que yo alucino, ¿no? Todavía a veces lo pienso y digo, he estado allí, o sea, es como además San Jordi y todo, ¿no? Es decir, estas citas, ¿no? Literarias que hay por aquí. Yo también aparte de eso, hacía unas rutas por Madrid con lectores, entonces esto, bueno, pues eran, sobre todo las concentré en primavera y en otoño, ¿no? Y era una vez al mes, un domingo, nos íbamos, pues bueno, pues el grupo de lectores que se apuntaba, pues íbamos por diferentes espacios que aparecen en la novela y demás, entonces yo les iba contando, pues tanto la parte así más histórica como curiosidades, o bueno, aquí es donde ocurre esta escena, transcurre esta escena de papel y tinta y demás. Y era, bueno, pues era una experiencia alucinante, ¿no? Es verdad que con la pandemia, pues todo eso se ha bloqueado, ¿no? Y ha sido imposible. Ya no hago paseos, no se han hecho apenas, vamos, no se ha hecho nada presencial en todo este año. Entonces, bueno, pues el lanzamiento de mi segunda novela he seguido, y además, como decías, Hugo, pues a través de las redes sociales, pues recibo todo vuestro cariño y a mí me carga las pilas muchísimo, pero es verdad que, claro, las oportunidades, he hecho clubs de lectura pues como con vosotros, así que, bueno, pues es un gustazo, pero claro, todo lo que es
las actividades más de, pues eso, presenciales, todo eso pues está súper parado, ¿no? Aquí en España. Entonces, pues este año ha sido, pues bueno, pues de seguir escribiendo y seguir trabajando, pues eso, en mis novelas. Ahora, bueno, pues estoy trabajando en la tercera. Yo tengo, bueno, también mi página web donde tengo, bueno, pues contenidos, ¿no? Extra sobre la época de cada una de mis novelas. Estoy trabajando pues en nuevos contenidos también para ofrecer a los lectores. Como os decía, también hago puntualmente colaboraciones de artículos de historia y entonces pues bueno, básicamente pues mi vida pues, está un poco centrada en eso, ¿no? En todo lo que son las patas bueno, pues de esta aventura literaria que he emprendido y con muchísimas ganas pues eso, de poder seguir compartiendo, ¿no? Con lectores después de este año tan triste de, bueno, pues a nivel de todo, pero también un poco pues eso, bueno, pues con la espinita, ¿no? Clavada de no poder hacer más cosas por los libros, ¿no? Que siempre es un poco la manera de ayudarlos y que lleguen a otras personas y, oye, y que la gente se anime también a leerlos. Entonces, pues bueno, ya te digo, ha sido un poco una de cal y una de arena, pero bueno, crucemos los dedos a ver si 2021 todo va, principalmente por el tema sanitario y luego ya por todo lo demás, pero todo va como ya centrándose y vemos la luz al final del túnel. Esperemos que sí, María, que así sea. Ojalá. Y que sigas muy activa para que de repente si nos damos una vuelta por Madrid, encontrarte y pedirte una foto. Hombre, os venís de paseo conmigo. Claro que sí. Así que bueno, les voy a pedir pues, a todos los que puedan, yo sé que muchos están en el trabajo, Ay, sí. así que los que puedan, pues agarren el libro. Yo tengo la cámara al revés. Voy a dar cuenta, voy a quitar el efecto de espejo aquí. Ok, vamos a ver. Que no me veo, aquí estoy. Ok, entonces, listos, vamos a ver. Voy a tener que tomar porque me salen 2 pantallas, 2 fotografías, así que listos. A la de 3, yo les voy a decir y se mantienen la sonrisa así congelada por unos segunditos. Vamos a ver. 1, 2 y su mejor sonrisa. 3, a ver, que voy a hacer captura de segunda pantalla. 1, 2 y 3. A ver, Lula, a ver, de nuevo. 1, 2, a ver. Ahí, 1, 2, 3. Ahí está, muy bien. Muy bien. Qué bien. Es que ando en la calle. Sí, María, yo muy agradecido. Bueno, mira, aquí Lula, por ejemplo, que está aquí, está en Canadá. Este grupo, somos en su mayoría, digamos, el 99% hondureños. Sí. Ha habido por ahí que se nos han unido mexicanos, pero qué bueno. Hay hondureños que se han conectado desde Holanda, desde República Dominicana, Lourdes, que se conecta desde Canadá. Bueno, ahí la lectura nos ha unido independientemente desde donde... Qué bonito, de verdad. Enhorabuena por el proyecto y por estar, bueno, pues por dejar que los libros os unan y vamos, y mil gracias a todos por conectaros, de verdad, un placer. Gracias a ti, María, a nombre del Club Ficción y de la librería Metromedia, gracias por hacernos más felices con tu presencia. ¿Verdad? Oh, mil gracias. Gracias también a vosotros, que me habéis hecho muy feliz también a mí. Mil gracias. Y a ver a futuro, pues si nos leemos Una promesa de juventud y ya estaremos ahí. María, de nuevo. Por supuesto, ya me avisaréis. Así que un enorme abrazo, de verdad. Un enorme abrazo desde Honduras, María. Y muchísimas gracias por todo. Otro grande desde Madrid. Gracias a vosotros, de verdad. Muchísimas gracias por todo vuestro cariño. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Gracias, María. Gracias, María, por tu tiempo. Bye.